Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Ya, disculpen que ando acá, que todo el mundo anda loco con su clase. Una cuñada que no puede entrar. Está pidiendo cosas. Bueno, pero ya estamos, ya se proyectan. Ya se ven. Ya se ve. Ok. Bueno, ayer estuvimos viendo este ejemplo, cómo al variar con este 74293, si nosotros variamos las frecuencias de los relojes y tomamos de manera independiente las salidas Q0, Q1, Q2, Q3, podemos tener distintos comportamientos del circuito. Y eso pues analizamos cuando el reloj puede ser igual, cuando es diferente, pero al menos que sea múltiplo de, por ejemplo, CP0, que sea múltiplo de CP1. En ese caso pues podemos tener estados definidos. Si los dos son distintos, pero no hay una proporcionalidad exacta, pues vamos a tener los estados todavía más erráticos, no tan estables, van a cambiar mucho. Pero bueno, eso fue lo que estuvimos analizando, como el agregar un simple flip-flop nos genera muchísimos problemas. Bien. Ahorita lo que vamos a analizar, lo que hemos visto, hablando en cuanto a retardo de propagación, ayer mencionábamos, bueno, estábamos analizando anterior a ese ejercicio que teníamos otro ejercicio que, bueno, el primerito que empezamos a ver, donde teníamos una compuerta NAND que nos reseteaba a todos los flip-flops. Y por ahí decíamos que en cuánto tiempo pasaba eso, pues tenía que haber un retardo de propagación desde la compuerta NAND hasta los flip-flops para que se diera. Ahorita vamos a analizar más a detalle, como ya sabemos de manera general cómo funciona este tipo de circuitos. Ahora vamos a ver el problema que les aqueja, que es el retardo de propagación. Nosotros podemos ver ahí en el diagrama de tiempos, el primer, hasta arriba nos dice entrada, y esa sería nuestra señal de reloj, donde tenemos o nos está indicando todos los flancos de bajada. Y el periodo que tiene esa señal de reloj es de 100 nanosegundos. Si es simétrico, más o menos es lo que nos están mencionando ahí. El tiempo en el que está activo y el tiempo en el que está en 1 y el tiempo que está apagado en 0 es de 50 nanosegundos. Ok, aquí a este tiempo me refiero, ese tiempo va a estar encendido y este tiempo va a estar apagado. Cada uno de ellos va a tener 50 y 50 nanosegundos y en total yo voy a tener los 100. Ese es mi ciclo de trabajo. 50% de todo el tiempo, de todo el periodo, 50% va a estar encendido y 50% va a estar apagado. Entonces, cuando llega un flanco de bajada de cualquier reloj,
recuerden que en ese momento se va a excitar la entrada de reloj de cualquier flip-flop. Nosotros tenemos aquí nuestro flip-flop, entonces va a llegar nuestro pulso de bajada y va a excitar este flip-flop. Entonces, recuerden que aquí adentro hay dos etapas. Este flip-flop está compuesto de un latch, pero este latch antes se le agrega la etapa de CLK y ya las dos etapas son lo que nos forman el flip-flop. ¿Sí vamos bien ahí? Sí, profe. Sí. Aquí recuerden que esta etapa latch es la etapa de retroalimentación. Y aquí pues donde nada más viene el reloj con las entradas del mismo latch. Entonces, quiere decir que así como decíamos en el otro que hay un tiempo de retardo, en toda compuerta tiene un tiempo de retardo, así sea un inversor, le doy un 1 y un 0 y un 1, pues va a haber un tiempo así en realidad. Este tiempo es un tiempo de transición o tiempo de retardo. ¿Ok? Así sea para bajada de 1 a 0 o sea de subida. Idealmente, al principio, cuando nosotros estamos pues explicando el funcionamiento de un reloj, no nos metemos al principio a detalle con los tiempos. ¿Para qué? Pues para que ustedes ahorita pues rápidamente empiecen a comprender. Cuando ya ustedes comprenden cómo funciona, entonces sí, decir, a ver, pero esto tiene este detalle. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Llega mi señal de excitación al reloj. Cuando llega, tiene que pasar por la etapa del reloj. Después tiene que pasar por la etapa de retroalimentación para llegar a la salida. Entonces, en lo que llegó la señal, en ese momento, ¿qué es lo que decimos? Llega el flanco, pues voy a ver qué hay en las entradas. Y dependiendo del valor de las entradas, paso por el reloj, paso por el latch y sale en Q. Pero todo eso tiene un tiempo de retardo que está aquí. Tiempo de retardo 1. Y entonces, yo también les mencionaba, recuerden que cuando hacíamos la cuenta 0, 1, 2, 3, 5 en el ejercicio y de ahí pasaba 6, pero con la misma, pasaba a 0. Este tiempo aquí de encendido pues puede ser de 0.25, 0.5, hasta un segundo encendido. Pero este tiempo o esto que se ve aquí es de nanosegundos. ¿Por qué? Porque se daba en el flanco ya sea de bajada o en el flanco de subida. Este tiempo es muy pequeño, entonces a pesar de que sí hay un cambio de 5 a 6, pero como es muy pequeño y de ahí se va a 0, pues no se aprecia. Entonces, eso también les mencionaba, que si este tiempo de encendido, ya regresando a la señal de entrada, todos estos tiempos son mucho más grandes, el tiempo de encendido es mucho mayor que el tiempo pues de transición, que es el tiempo donde nada más va a ser los flancos, este tiempo de transición. Entonces no íbamos a apreciar ese efecto. Pero cuando el tiempo de encendido es casi igual al tiempo de transición, ahí sí vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Si aquí el tiempo de encendido es 50 y el tiempo de apagar, el tiempo de retardo es 50, entonces
podemos ver en la señal A que una vez que se excita aquí la activación número 1 viene el flanco de bajada, entonces la salida Q la voy a tener hasta acá. La voy a tener cuando ya hay el flanco de subida del siguiente reloj. Lógico, hasta aquí no me afecta porque el flip-flop se activa en bajo. Entonces, aquí viene mi señal y de repente llega el otro flanco de bajada del reloj. En ese momento, cuando llega el flanco de bajada, yo tengo que cambiar mi señal. Pero recuerden, nosotros cuando veíamos de manera ideal decíamos, vamos a empezar aquí, en este primer flanco, y la señal se va a quedar estable hasta donde decíamos, hasta el siguiente flanco, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Siempre escucha, decíamos profe. eso, Sí, ¿no? Bueno. sí. ¿Nos escuchan? Sí, profe. Entonces, no quiso solito. Ya no sabe uno si está hablando como loco. Aquí Ok, andamos, bueno. profe. Cuando nosotros lo analizábamos sin retardo, siempre decíamos, se activó aquí en la parte de abajo, se va a mantener así hasta el siguiente flanco. Y de ahí va a tomar cierto valor y se va a mantener hasta el siguiente. Eso es verdad. Pero, bueno, yo lo que quiero que vean es que entre flanco de bajada y flanco de bajada y flanco de bajada, si aquí es 50 encendido y 50 apagado, ¿cuál es el tiempo que debe de mantenerse esta señal? ¿Cuántos nanosegundos? 100 nanosegundos. ¿100? ¿Todos entienden por qué 100? Sí, profe. Sí. Periodo. Porque es el tiempo precisamente que decíamos, aquí cambia y va a cambiar hasta el siguiente pulso. Y va a cambiar hasta el siguiente pulso, es cuando se analizaban las señales. Entonces, 100 nanosegundos debe de quedar la señal. Entonces, regresamos ahora sí a nuestro retardo. Llegamos y activamos aquí. Pasan 50 nanosegundos para que yo pueda ver la salida Q en este momento. Aquí pasó 50 nanosegundos, pero porque ese es el tiempo que se demora en procesar durante todas los retardos del reloj y los retardos del latch. Y ahora mi señal tiene que permanecer ¿cuánto tiempo? 100 nanosegundos. ¿Por qué? Pues ya lo dijimos, ¿no? Es el tiempo en el que transita de un flanco al otro flanco. ¿Ahí vamos bien? Profe. Todos los demás, luego nomás escucho que uno contesta. Sí, profe. Todos. Sí, profe, todo bien. Bien. Sí, profe. Estamos Entonces, bien. 50 se demoró de retardo y 100 que se debe de mantener la señal. Ya me demoré de aquí hasta acá. Ya tengo 150 nanosegundos. Ahora, llegó este de aquí. Ya sea estos 150 nada más es tiempo de retardo y tiempo en el que va a estar activo el flip-flop 1, su señal Q.
pero a la mitad de la señal Q llegó el siguiente flanco de bajada número 2, que tiene que excitar al mismo flip-flop. O sea, ya llegó el siguiente pulso. Entonces, cuando llega el siguiente pulso, se supone que tengo que analizar aquí y me voy a demorar otros 50 nanosegundos, porque es el tiempo de retardo que se demora en procesar las señales y decir está estable y saco mi señal. Pero de repente, ¿dónde está mi otra señal? Aquí pasan mis 100 nanosegundos. Y si llega esta señal aquí, voy a tener este otro retardo, 50 de retardo y 50 de la otra señal. Pero entonces, apenas tengo 3 ciclos de reloj que está operando mi flip-flop, pero miren, con ese 1, 2, 3, ya estoy hasta acá en estos tiempos. ¿Y qué pasa para este 4 y para este 5? ¿Qué pasa con la excitación? O dijera el, o hablo o como, ¿no? O dejo el funcionamiento normal del flip-flop o le hago caso a la excitación, pero si le hago caso a la excitación, entonces ya no, quiere decir que ya no voy a respetar en ese momento los 100 nanosegundos que debe de quedar activo mi señal. Ahora, ¿quién produce todos estos problemas? Este tipo de circuitos, estos que nosotros pues analizamos muy fácil, donde nada más decimos, bueno, ese ya está un cochinero, este está menos. Esto, que la señal de salida excita al flip-flop y la otra señal de salida excita al otro flip-flop, recuerden que aquí hay un tiempo de retardo, aquí hay un tiempo de retardo. Y entonces se está retardando la señal, pero nadie está retardando ¿a quién? A la entrada del reloj. La entrada del reloj está bien y empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar. Y los que van haciendo los retardos son estos. Entonces, primero no se analizan los retardos, porque entonces nunca vamos a, nunca vamos a entender cómo opera. Eso fue lo que nosotros primero analizamos. No tomamos en cuenta los retardos y vimos cómo trabajaba como un contador ascendente, al menos hasta 5, porque en ese momento se activaba la NAND y me reseteaba el circuito. Después analizamos este otro, que es uno ya comercial, tiene 4, y dependiendo los relojes, dependiendo si está conectado o no conectado, si agarramos de a 3, de a 4 salidas, entonces tenemos distintos comportamientos, pero igual no manejamos relojes. Y entonces aquí el problema de manejar ya los tiempos de retardo es que no vamos a obtener el circuito tal y como lo veníamos analizando, pero sí lo ven por qué, como esos tiempos de retardo, cuando esta condición del tiempo descendido es casi igual al tiempo de retardo, es cuando afecta demasiado. ¿Por qué? Porque esta señal
tiene 50 de retardo, esta otra tiene 50, esta otra ya tiene 150. Y yo ya aquí ya debía estar analizando, miren. Con este primer retardo, este es más, desde aquí son 100. Yo ya debería estar analizando el 3, el 4, el 5, y aquí apenas va a estar saliendo lo del 3. Entonces, conclusión, estos tipos de circuitos que veíamos, le llamábamos contadores asíncronos, en cascada, funcionan adecuadamente si se cumple esto, si se cumple esta, funcionan de manera adecuada. ¿Por qué? Porque entonces yo tendría, imagínense, un tiempo de retardo, bueno, lo voy a poner así, pero vamos a suponer esto es un segundo, ¿cuántos milisegundos son? Un segundo, 100. Pues 1000, ¿no? son 100 miles. 1000, ¿no, profesor? 1000. 1000. Un segundo. Están hablando de nanos, por ejemplo. ¿Cuántos nanos serían? Bueno, micros. 1 por 10 a la menos 1 6. por 10 a la menos 6. Bueno, tendríamos, Y no sería por 9 a la menos 9, ¿no? aquí ya tendría 1.000.000. Estamos hablando de microsegundos. Y a la menos 9 Ajá. tendríamos 1000. Y de ahí, esto sería. En este tiempo 1000 yo tendría millones. un segundo, 1000 milisegundos, 1.000.000 de microsegundos y 1.000.000.000 de... Ahí vamos. Entonces, si yo tengo, imagínense, aquí un segundo y de repente, cuando llega la excitación, pues mi estado, aquí yo tengo un LED, ¿no? Que me está haciendo el número 3. Pinche 3 parece invertido, ¿no? Bueno, vamos a suponer yo tengo un display donde me está de 7 segmentos, donde me está indicando los números, y lógico, pues va a estar, cada segundo va a estar cambiando. Y entonces cuando el contador llegue y cambie en este momento, en este flanco de bajada, pues va a haber un retardo de 50 nanosegundos. Pero ese retardo, pues imagínense, si estoy hablando simplemente de nanosegundos, pero aquí en milis, simplemente, ¿cuánto es? Son 100. Este es el tiempo que va a estar encendido. Y este es el tiempo de retardo. ¿Ya vieron que como es mucho mayor? Entonces, ese retardo sería pues una cochinadita que casi no voy a ver. Y cuando llegue la siguiente cuenta, van a ser 100 nanosegundos. Pero aún así, 100 nanosegundos comparado con esto, no es nada. Y viene el tercero, y no es nada. Y por ejemplo, este circuito tenía 6 estados, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí nada más llevo 3. El otro sería 400, no, perdón, 200, ¿no?
porque estoy cada 200, 200, 250 y 300 nanosegundos. Aún así, 300 nanosegundos comparado contra este valor es mucho menor. No me afecta. Por eso muchas veces, cuando uno, miren, estos son detalles, dijéramos, detalles finos. ¿Recuerdan cuando veíamos también pues, las corrientes, el fan out? Que si uno no toma en cuenta esos datos y de repente, de aquí tomo la señal, de aquí tomo la señal y de repente sí está bien cableado, pero no funciona. Recuerdan que era corriente, recuerdan que era fan out. ¿A qué voy con esto? En este tipo de circuitos son fáciles de implementar, los circuitos de acarreo, pero tienen el inconveniente de que también acarrean ese tiempo de retardo. Entonces, cuando son circuitos sencillos como estos, de un contador de 6 estados, y que, por ejemplo, aquí, pues se ve aparentemente mucha cantidad, pero cuando vemos, dice, un segundo, no es nada, ¿no? Decimos, un segundo se prende y se apaga, se prende y se apaga. Pues para nosotros un segundo no es mucho, pero ya en tiempo, aquí en nanosegundos, pues es un montón. Entonces, en ese tipo de circuitos, cuando son así sencillos, bueno, se puede tolerar. Pero aún así, se sigue, se sigue, se sigue. Estos tiempos de retardo siempre se van a estar teniendo. Y si ustedes ven, pues son lógicos. Yo no me puedo deshacer de los tiempos de retardo. Porque es así, es como funciona el circuito. Yo le mando la señal, la tiene que procesar y después me da una salida. Siempre va a haber un tiempo de retardo. Entonces, cuando yo hago sistemas que trabajan rápido, donde ya no trabajan en segundos, donde yo no estoy visualizando cosas, donde tengo que controlar, ahora sí, en nanos, en micros o en milis, ahí sí, poner este tipo de circuitos tiene sus riesgos por los tiempos de retardo. Ahí vamos bien. Sí. Sí, Entonces, cuando yo ya estoy trabajando y como se escucha muy bonito en tiempo real, lo más rápido, el sistema me dé la respuesta más rápida que puede, pues estoy hablando de tiempos ya muy pequeños. Quiere decir que este valor se reduce demasiado. Y entonces, si yo no tengo cuidado y construyo mi sistema con estos tipos de acarreos, no va a funcionar adecuadamente. Entonces, al final, pues esto no es que sea una desventaja, es una forma rápida de crear un circuito, pero tiene esa desventaja el tiempo de retardo. Pero ya cuando yo quiero hacer cosas más pro, aquí se vuelve a ver, mire, cómo nosotros tenemos los contadores, decíamos, aquí tenemos los tiempos de retardo, y él va a trabajar normal, encendido, apagado, encendido, apagado. Esos tiempos de retardo, miren, aquí se van. Cuando llega la señal, fíjense cómo ahí ellos lo quieren ejemplificar con 1000. Pues 1000 a 50, pues todavía, pues dice, sí, está como 20 veces, ¿no? Más, más rápido. Dices, pues no se ve mucho. Y después de ese tiempo de retardo que hay aquí, viene la señal, se va a mantener. Lógico, aquí se va a mantener. Voy a tratar de... Ahí. Fíjense cómo lo ponen aquí a la mitad. ¿Por qué lo ponen a la mitad? Porque hay 50 que está retrasado por esta parte de acá
y el otro 50, porque ya es los siguientes 50 del segundo pulso, que en total, ya poniéndome desde el segundo pulso aquí, pues son los 100. 50 que ya venían atrás y 50 que se generan en este nuevo. Entonces, después de esos 100, ya viene mi señal y empieza a trabajar. Y cuando aquí me ejemplifican otro, donde dice, bueno, hay un tercero, en ese tercero me ponen 150, porque ya son 100 que traías de retraso más los 50 de este otro. Y así, cada vez. Entonces aquí, en este, así como lo ponen, pues se aprecia todavía mejor lo que les decía. Si este valor es mucho mayor, así como yo lo había puesto, 1.000.000, hablando que esto fuera micros, pues este valor va a ser insignificante. ¿Ok? ¿Quedó claro toda esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Nosotros entonces necesitamos construir contadores, pero que sean síncronos. Precisamente su nombre se debe a que con los tiempos de retardo, ¿qué está pasando? La señal se nos está retrasando. Ese retraso va a llegar un momento en el que nos va a afectar el funcionamiento del circuito. ¿Por qué? Porque yo todavía estoy retrasado en las señales y ya están llegando los nuevos cambios o las nuevas excitaciones de los relojes. Así que lo que yo necesito hacer es tener sincronía, sincronizar los pulsos. Entonces, una de las soluciones fue, pues la chafa, fue la que yo les dije. Podemos tener el tiempo de encendido muy alto y con esos retardos, aunque los haya, no va a afectar. Pero esa no es una solución viable cuando estamos hablando ya de tiempos muy pequeños. Lo mejor entonces es cambiar, dijeran, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Entonces lo mejor es desde un inicio cambiar el tipo de circuito. Si ya veo que en acarreo no me funciona por los retardos, pues necesito aplicar contadores síncronos, donde sí va a haber un tiempo de retardo, pero va a afectar a todos por igual. Y entonces no va a haber problema. Ahorita lo analizamos. Tenemos el circuito. Podemos ver aquí nuestro reloj de entrada, aquí en la parte inferior. Todos los flip-flops, pues en este caso, ¿qué son? Son JK, ¿no? Todos son JK, pero ahora, Sí. a pesar de que todos son JK, ya no se cumple que J es igual a K en todos. Solamente este primero, aquí el A, es común. Pero ya el flip-flop B, vemos que sus entradas J y K dependen de quién, de la señal Q. Y lo mismo con J y K de la entrada C, dependen de una compuerta AND entre QA, bueno, QB y QA. Y al final, las entradas de J y de K del flip-flop D dependen de una compuerta AND
de QC, de QB y de QA. Entonces, hasta este tipo de circuitos síncronos ya no se va a respetar esto. Esa es la primera diferencia. De ahí, la otra que podemos ver es que ya no hay retroalimentación o la excitación, fíjense, la excitación de todas las señales de reloj, mismas señal que de reloj de entrada para todos. Esa, digamos que esta sería la primer, antes de que J y K ya no son todos uno, la principal diferencia sería esta. Todos los relojes están conectados a una misma señal de entrada. Por eso se dice que todos van a estar en sincronía. ¿Por qué? Porque cuando cambie el flanco de bajada del pulso de la señal de reloj, pues en ese momento todos los flip-flops van a ir a ver qué tienen a sus entradas, ¿no? Y van a realizar, lógico, va a haber un tiempo de retardo desde que baje la señal hasta que tenga mi señal de salida en Q. Aquí va a haber un tiempo de retardo. Entonces, Sí, profe. vamos a tener sincronía Profe. porque todos Sí, profe. los flip-flops van a estar conectados a la misma señal de reloj. Y pues lógica, debe de haber un tiempo de retardo aquí hasta que salga la señal Q. Pero ese tiempo de retardo va a ser el mismo en todos. Entonces, cuando llegue la siguiente señal, el siguiente flanco de bajada, pues otra vez se van a activar de cierto tiempo de retardo, va a salir mi salida Q. Pero ya todos van a tener el mismo tiempo de retardo. Llega la otra señal, llega el otro flanco de bajada, va a haber un tiempo de retardo antes de que salga Q, pero estos tiempos de retardo van a ser iguales. No va a haber problema, aunque esté retrasado aquí mi señal Q, esté retrasada un cierto tiempo, al final de aquí hasta este siguiente valor, pues se va a mantener el periodo que yo deseo. Y desde este punto hasta el siguiente se va a mantener T. Entonces pueden ver que aquí, a pesar de que viene el flanco, lógico, viene el tiempo de retardo, pues una vez que termina este tiempo de retardo y empieza la señal Q, y aquí termina el otro tiempo de retardo, pues siempre voy a tener el periodo deseado. Por esa razón, en este tipo de circuitos de sincronía, ya no voy a tener problema con el retardo. ¿Sí lo pueden visualizar? ¿O sí quedó claro? Yo nomás escuché que se rompían los trastes, pero no sé si sí. Sí quedó claro, profe. Ok. Entonces, esa es la principal diferencia entre los circuitos MOD, le llamaban así, los contadores MOD N, porque eran módulos en potencias de 2 a la N, y digamos que pueden ser igual aquí como mod 2 a la N, pero aquí son síncronos. Entonces, con esa sincronía,
Ya no nos interesa que el tiempo de encendido sea mucho mayor y no nos interesa que el tiempo, sobre todo el tiempo de encendido, sea igual al tiempo de retardo. ¿Por qué? Porque se va a respetar los 50, digamos, 50 de aquí de encendido y los 50 de retardo. 50 de encendido y 50 de retardo, pues siempre vamos a tener el mismo periodo. Eso es lo que nos da la ventaja de trabajar con igual, son contadores, pero ahora son síncronos. Y el mismo nombre de sincronía nos permite conectar todos los circuitos o todos los flip-flops al mismo o a la misma señal de reloj. Vamos a analizar qué pasaría con este circuito. Recuerden, aquí ¿puedo yo empezar a analizar con D? Pregunta, ¿podría yo empezar a analizar el circuito con el flip-flop D? Yo creo que de una vez les voy a mandar la liga. Pero perdón que interrumpa. Voy a mandar la otra liga porque ya falta poquito para... No. Quiero ver que no. Ok, profe, gracias.